El movimiento cooperativo se ha venido fortaleciendo con el objetivo de poder ampliar su participación en otros sectores económicos del país, ya que en Colombia, a diferencia del resto del mundo, el movimiento cooperativo tiene fuerza en lo financiero, sobre todo, y en algunos sectores de lo agropecuario como el café y la leche. Pero en otros sectores económicos, la participación de empresas cooperativas es muy pequeña. Entonces, el objetivo que hemos tenido en este gobierno es poder fortalecer la participación del cooperativismo en otros sectores económicos, no solamente desde el modelo cooperativo, sino desde otras formas asociativas de la economía social y solidaria en el país. Está en el cooperativismo agropecuario, desde la producción y desde la agroindustria, y también en la comercialización de alimentos y en el turismo y las artesanías. Es decir, corresponde en este momento a lógicas que no están, es una deuda que tenemos desde el gobierno, que no están respondiendo de pronto a los desafíos urbanos del país, sino que lo que estamos haciendo está respondiendo más a los desafíos y los retos y las demandas históricas que han tenido las poblaciones rurales y periféricas de Colombia. El modelo de cooperativismo de trabajo fue muy estigmatizado. Y acá un breve paréntesis, y es que para los años 2003, 2006, con la tesis del gobierno de esa época de poder generar empleo, se permitió en el país que desde las cooperativas de trabajo se tercerizaran objetos misionales de las empresas. Entonces, pongo un ejemplo, en una empresa de salud, el objeto misional pues son lo que hacen los trabajadores de la salud, ¿no? Médicos, enfermeras y demás. Y se permitió que una empresa de salud tercerizara con cooperativas de trabajo asociado esa misionalidad, y eso no por el modelo, sino por personas que se aprovecharon de eso, generó lógicas de precarización. Y hay una lucha ahí con los sindicatos para que entiendan que el problema no era el modelo, sino que se usó de mala manera para generar precarización laboral. Se generó una ley para que desde el cooperativismo de trabajo asociado no se generara tercerización de objetos misionales de empresas, pero ya el daño estaba hecho. Entonces hoy en día en Colombia todavía fomentar cooperativas de trabajo asociado es como o sea, se asume con mucho temor porque de una vez se asocia con precarización, con tercerización. El cooperativismo de vivienda sobre todo está en Uruguay. En Colombia, si hay un sector donde no hemos logrado que el cooperativismo pueda incidir, es en el sector de vivienda. Los poderes económicos de las grandes constructoras no han permitido que el cooperativismo de vivienda sea una opción en Colombia como tal. Y lo que se ha hecho, por ejemplo, es darle espacio a las cooperativas y a las organizaciones de economía social y solidaria para que puedan administrar desde diferentes modalidades como comodatos o convenios bienes públicos, ¿sí? Y que sea la solidaridad económica la que establezca la gobernanza de esos bienes públicos, que en el caso colombiano antes eran activos de las economías ilícitas, de las economías ilegales, y que ahorita están pasando a manos de las organizaciones de la solidaridad económica. Y también estamos buscando ampliar la participación a través de una política que hay en el país, que viene desde antes de este gobierno, pero que le estamos dando un mayor impulso, que son las compras públicas locales. Entonces, lo que las diferentes entidades deben comprar en alimentos, por ejemplo, para los niños, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, no sea con grandes superficies ni con grandes empresas privadas, sino que sea de la mano de los mismos productores que asociándose pueden comercializar esos alimentos, y es presupuesto público que le compra a la organización asociativa. En Colombia, como muchos países del mundo, ha sufrido las consecuencias de una agenda neoliberal de las últimas 3 décadas que ha buscado cerrarle el espacio a lo público y al rol del Estado dentro de la sociedad. Entonces, una de las tareas del gobierno ha sido poder recuperar ese escenario institucional, teniendo un aliado en este momento que son las organizaciones de la economía social y solidaria, pero también dándole un reconocimiento e impulso a otros actores que son de la economía popular y comunitaria, porque en el caso de Colombia lo comunitario está organizado desde resguardos indígenas, desde consejos afro, desde espacios que han liderado firmantes de paz como tal, y que para sus proyectos económicos han apostado en el modelo cooperativo para poderlo sacar adelante, pero también mucho trabajador independiente, en ocasiones muy precarizado y desde la informalidad, que está viendo en el modelo cooperativo y asociativo una oportunidad. Entonces, el objetivo acá es fortalecer lo público,
pero teniendo como aliado las economías para la vida, que le llamamos nosotros, que son las sociales, las solidarias, las populares y las comunitarias.